Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Qué alegría volverlos a encontrar en este espacio que nos encanta, que nos disfrutamos. En esta ocasión sin Eni, pero me encanta podernos encontrar alrededor de un tema maravilloso, como siempre Al Día con la Iglesia Radio, presentándose como ese escenario en el que construimos iglesia, somos iglesia, generalmente con temas de pues nuestra actualidad como iglesia, pero también temas que necesitan ser tratados, que necesitamos conversar. Así que a ustedes gracias por quedarse. Saben que si de pronto se pierden un pedacito, si no tienen todo el tiempo para escucharlo en este momento, lo encuentran en nuestro canal de YouTube, Arquidiócesis de Medellín, o también lo encuentran en Spotify como Al Día con la Iglesia Radio. Recordemos que este programa es realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones para la Alianza Radial Católica. Vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta, un tema que hemos tratado en varias ocasiones aquí. En esta ocasión lo vamos a hacer de maneras distintas. Vamos a conocer vidas como nos gusta. Vamos a hablar del Día del Niño por Nacer, un día que celebra nuestra iglesia en el marco de la fiesta, de la solemnidad, de la Anunciación del Señor, la Santísima Virgen María, el 25 de marzo, un día maravilloso. Y para abordar este tema, pues hemos traído a personas maravillosas a esta mesa. Comenzamos por Joana Ramírez. Joana es la coordinadora del programa El Servicio a la Vida de la Delegación Arzobispal para la Pastoral Familiar. Por primera vez nos acompañan Al Día con la Iglesia Radio. Joana, bienvenida, qué alegría tenerte por aquí. Hola, Valen, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy contenta por estar aquí y compartir con ustedes este tema tan bonito. Muchas gracias a ti por acudir al llamado y hemos traído a una historia de vida, y digo una, son dos personas, pero digo una porque han unido precisamente su vida para no solamente amarse mucho, sino decirle sí a la vida, y por eso los hemos traído. Una amiga cercana de hace muchos años, Sara Gómez, qué alegría tenerte por aquí en este espacio, encontrarnos, y Agustín, su esposo, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación, por este espacio, y bueno, y acá estamos para dar un poco de testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Valen, Joa, ¿cómo están? De verdad que muchas gracias por la invitación. Qué alegría volver a encontrarnos, qué alegría estar otra vez aquí en la casa de la iglesia en Medellín. Y bueno, nada, para lo que podamos servir siempre. Nuestra casa es una casa de puertas abiertas. Nuestro matrimonio es un matrimonio misionero, entonces al servicio de la iglesia. Amén, qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Así que, bueno, comencemos. Pues nace un poco desde la delegación esta importancia como de hacerle un eco a este día, que es un día muy importante, es un día que recordamos, que está en el marco de esta solemnidad que decía hace unos minutos, pero sí me gustaría como conocer un poquito más de dónde nace entonces como esta iniciativa de celebrar este día y cómo se convierte incluso como en una revolución en la actualidad, un llamado a la vida, un ponerle palabras a este llamado cristiano que tenemos constantemente. Bueno, sí, vale, esta fue una iniciativa que nació en el país de Argentina en el año de 1998, perdón. Fue instituida o fue creada más bien por el presidente de esa época, Carlos Saúl Menem. Él, mediante un decreto, fue el que propuso que el Día del Niño por Nacer se celebrara el 25 de marzo. Mira, pues de Argentina. Ujú. Agustín, Sí. por Buena aquí. gente la de allá, mira lo que han hecho. Mira lo que han hecho, qué maravilla eso, pues y mira que acá tenemos, bueno, no les dijimos ahorita, pero Agustín es de Argentina y bueno, también vamos a conversar un poquito sobre eso. Ujú. Bueno, y luego pues de que fuera instituida o creada en el país de Argentina, muchos países latinoamericanos optaron también por celebrar este Día del Niño por Nacer. Sí, desde mi experiencia en Argentina, por ejemplo, yo tuve la conversión, bueno, después les cuento como ante la adolescencia,
Pero el 25 de marzo era solamente la anunciación como para los católicos. Cuando se empieza a debatir ya el tema del aborto, año 2010 más o menos, Ujú. ya se da toda la importancia, o sea, pancartas, pasacalles, ¿no? Para hacer este rosario por la vida y darnos cuenta de que ya hace varios años celebramos el Día del Niño por Nacer. Y bueno, fue justamente cuando se empezaron a levantar las voces a favor de la vida, donde nos dimos cuenta de esto. Yo no sabía el año me he sorprendido acá escuchando. Maravilloso, así como vamos aprendiendo que ha sido una iniciativa, pues yo creo que exaltar la vida hace parte de los valores cristianos desde un principio, pero sí cuando nos damos cuenta que hoy es una voz que también sienta un presente en el mundo, en las ciudades, pues en definitiva las cosas se ven distinto. Entonces este día entonces nos presenta como también un recuerdo bonito y es el sí de María y por eso se enmarca en esta celebración. Valen, y qué precioso es que creemos que muchas cosas deben nacer dentro de la iglesia y mira que nace en el ámbito político y qué precioso, no sé, pensar que un presidente se le ocurrió decretar que el 25 de marzo fuera el Día del Niño por Nacer y después haya tenido tanta repercusión, porque, no sé, yo me acuerdo desde mi encuentro con el Señor de celebrar esta fecha como una gran fecha, o sea, una gran fecha. ¿Y quién lo iba a pensar? Aquí, infidencia familiar, pues es el día del cumpleaños de mi esposo. Entonces yo Ujú. sí que celebro la fecha Mm. del niño por nacer porque ese día nació el amor de mi vida. Mm, Muy lindo y sí, yo también iba a dar ese dato curioso que me dijeron antes de entrar al aire, porque de verdad que hoy, pues nuestras vidas, sino que nosotros lo tenemos muy normalizado, pero hoy nosotros celebramos la vida porque una mamá, un papá, una familia, hace ciertos años dijeron que sí y un sí a la vida que le dio resultado a la nuestra. Entonces, como que nosotros tenemos todo el derecho de levantarnos y decir, digamos sí a la vida y acompañemos este día porque estamos absolutamente convencidos de que vale la pena. Ujú, sí, es que en todas las culturas celebramos el cumpleaños. Por algo Ujú. Sí, es. por Qué algo dicha es. estar Ujú. vivos. Absolutamente. Este día entonces pues se acompaña a partir de diferentes celebraciones que cada país va asumiendo y va acompañando y también la iglesia se ha sumado porque pues, si bien nació como algo político y lo asumen como algo político, de hecho está como ley, decreto en algunos países, Ujú. pues acá nuestra iglesia tiene una intención fundamental en hacer no solamente eco de esta fecha, sino pastoral. Valen, y precisamente se escogió celebrar el Día del Niño por Nacer, el día de la Anunciación del Señor. Pues es una coincidencia muy bonita, o sí, una conveniencia más bien, y que precisamente da en el mes de marzo al mes de diciembre, dan los 9 meses de Ujú. espera del nacimiento del niño Jesús, que es el nacimiento más celebrado y esperado por todos los católicos en el mundo, inclusive no católicos, también lo celebran. Yo quisiera que hiciéramos como un ejercicio de imaginar nuestros oyentes y nosotros aquí en la mesa, qué estaría pasando en la mente de María en ese instante. Aquí, pues ya con la experiencia que tenemos de Sara, qué pasa en el corazón de una mujer cuando se da cuenta que viene una vida, por ejemplo, con Josefina, que fue tu primera hija. No, la alegría es impresionante, es impresionante. Yo me acuerdo que es muy fuerte esto, como yo me acuerdo cuando me llega a mí el periodo en mi adolescencia, lo primero que yo dije, gracias a Dios estaba en mi casa, yo fue, le grité a mi mamá, mamá, yo puedo ser mamá. Oh, Y me acuerdo de esto, pero es verdad que, bueno, de la adolescencia a que fui mamá pasaron muchos años y mi mayor miedo, que luego lo trabajé mucho, bueno, en terapia, en acompañamiento espiritual, mi mayor miedo era ser madre. Y después en todo el proceso de sanación me doy cuenta que es un miedo infundado, que socialmente hay una presión para que nos dé pánico ser mamás. Ujú. Y es verdad que ser mamá trae una responsabilidad enorme que te transforma la vida, que te la cambia, pero no hay por qué tenerle miedo a los grandes retos, no hay que tenerle miedo a esto que trae solo alegría a tu corazón. Entonces, volviendo al momento de darme cuenta que estaba en embarazo de Josefina, fue una alegría impresionante, fue compartirlo con mi esposo. A ver, ¿qué va a decir mi esposo? No, yo quería comentar algo muy curioso.
que nos pasó. Josefina vino, o sea, apenas nos casamos, nosotros de por sí, antes de casarnos, dijimos, bueno, vamos a esperar un año. Es verdad que tuvimos un noviazgo corto, pero una amistad de muchos años, entonces como queríamos como disfrutar ese tiempo como solitos. Pero al final, el día del matrimonio, tanto Sara como yo tuvimos una confirmación en el corazón Antes de la boda. independiente, ¿sí? Antes de la boda, pero fue en ese día, durante la preparación, donde, ¿y por qué esperar? ¿Sí? Por qué esperar? Cuando en la noche de bodas nos hacemos como esta sugerencia o esta confidencia, bueno, fue muy lindo porque entendimos como el Señor hablándonos claro. Y yo creo que al mes y medio más o menos nos enteramos del embarazo de Josefina, pero antes que Sara se dé cuenta, yo tuve un sueño donde había un habitante de calle que me quería decir algo, como que con Sara estamos de misión, y yo como lo esquivo porque tenía que hacer muchas cosas, etcétera. Y veo que él se acerca a una monjita, a una hermanita, y De después nuestra comunidad. de nuestra comunidad, que es la comunidad del Cordero, y esa hermanita se acerca a mí y me dice, Agustín, el mendigo te quiere decir algo. Bueno, y es muy fuerte el mendigo porque también, bueno, en nuestra historia el Señor se ha revelado siempre en los más pequeños. Y este mendigo me dice, la Virgen María te quiere decir dos cosas, ¿sí? Que están embarazados de una niña y quiere que se llame Josefina. Cuando nosotros siempre habíamos hablado de Clara, Claro. que Clara es la segunda. Ajá. Entonces yo cuando me levanto al otro día, dije, ¿qué hago con todo esto? No se lo conté a Sara. No, lo guardaste 2 semanas. Lo guardé 2 semanas, pero lo escribí y lo recé muchísimo. Y todo lo confirmaba, todo lo confirmaba. Recibimos una Sí. visita de una amiga en embarazo de 6 meses. Y cuando mi amiga entró a la casa dice, "¡Ah! Me siento como Santa Isabel". No te Ah, creo. sí, sí, O sea, sí, tengo sí. los pelitos Yo de todavía punta. no sabía que estaba en embarazo. Pero Oh, Dios. ella lo dijo, pero no pasó largo. Y a los días me di cuenta que estaba en embarazo. Le digo a mi esposo, o sea, le digo, no, fuimos juntos a comprar la prueba. Ujú. Fuimos juntos a comprar la prueba antes de misa. Entramos a misa domingo, Señor, te entregamos lo que tú quieras. Salimos de la Eucaristía, rezamos el rosario y somos muy masoquistas porque hicimos la prueba y dijimos, vamos a hacer un denario. Y O sea, después vemos, faltaba el último Diosito misterio bendito, y ahí el examen el de quinto orina. misterio. Y cuando salió el positivo, le digo a mi esposo, mi amor, somos papás. Y mi esposo me dice, ya sabía. Ya sabía, y ahí le agregué. Yo sé Y ya sé qué es y cómo se llama. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, pero si es de Dios, que el Señor te lo revele a ti también. Claro, porque uno también puede ser la imaginación. Ok, Sí, también. ajá. Y bueno, nada, pasó el tiempo. Cuando nos dimos cuenta que era nena, mi esposo dice, yo ya sabía. Y cuando le digo yo, bueno, dígame el nombre, me dice, no, si es de Dios, que Dios te lo revele. Y un día yo medio en juego le decía Cleopatra, Anacleta, nombres así. Y un día lo miro y le digo, no es Jesús, no es María, es Josefina. Y mi esposo se queda pálido y me dice, es Josefina. Y yo digo, pero Josefina para mí nunca era un nombre, era una cualidad de alguien, como alguien es muy josefino, digamos. Ok, sí. Y es muy lindo porque nosotros nos casamos en el año de San José, nuestro matrimonio es fruto de Nos los conocimos 7, un 1 de mayo. nuestro noviazgo es fruto de los 7 domingos a San José, nos conocimos un 1 de mayo. Entonces la verdad es que para mí Josefina es la respuesta de Dios que termina de sanar mi miedo a la maternidad y llega a confirmarnos y a recordarnos que San José es el patrono de nuestro hogar. Y bueno, nada, que no hay que tenerle miedo a los hijos, mucho menos por lo que más nos hacen creer que hay que tener miedo, que es por la parte de la divina providencia, que Ujú. San José se encarga de eso, siempre y cuando nosotros trabajemos. Increíble. No, el testimonio de Agustín me hizo como recordar cómo estamos en el mes de San José y en las novenas Ujú. que hoy se Cierto. terminan porque mañana es el día de San José. Exactamente. Bueno, entonces el testimonio de Agustín me hizo acordar del sueño de San José, del sueño que San José tuvo, la Ujú. revelación que le hizo el ángel al decirle que no tuviera miedo y aceptar a María como esposa.
Y yo te voy a decir algo, a mí me dio mucho susto cuando dije Josefina, porque a mí no me gustaba ese nombre, ojalá mi hija no escuche esto no grande, porque ya Perdón, lo amo, perdón, perdón Sara, amor. te interrumpo. En Argentina, Josefina es un nombre muy común. Es como acá decir María o Sara. Ok, O Luciana o Amelia. Sí, acá en ok. Colombia no se escucha. Y bueno, cuando una noche, así con la panza, bueno, la panza gigante no, pero ya tenía que decir que era niña y ya tenía que decir el Ujú. nombre a mi familia, me paro en la noche al baño y tenía al lado del baño un altar de la Virgen María embarazada con la palabra de Dios y San José dormido. Entro al baño, lo miro y entro medio dormida y cuando salgo, miro a la Virgen y siento en mi corazón, no escuché una voz, no nada, siento en mi corazón que la Virgen María me decía, si a mi José se le reveló el nombre de Jesús en sueños, Ujú. ¿por qué no crees que al tuyo también? Y yo dije, Josefina es su nombre, se acabó la discusión. Amén, mamá. Y al otro Así día que dimos la al noticia. otro día dimos la noticia. En Argentina, encantados, en Colombia. Es un nombre de viejita, yo no es ¡Qué el nombre lindo! de la promesa. De Sí, la el nombre de la promesa. promesa y sí, a San José le debemos gran parte de nuestra Consagrado, sí, 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 historia sí. y es una forma de tenerlo siempre presente. De hecho, si quieren conocer un poquito más de su devoción a San José, ellos escribieron un artículo para el periódico Misión hace unas ediciones. En un momentico les digo cuál edición para que la pueden escuchar y para que lo puedan leer, perdón. Claro, yo también pensé en el sueño de San José. Yo decía que, pues además porque lo iba a poner como ejemplo en el marco, yo iba a decir como, bueno, ¿y a ti cómo, tú cómo te enteraste? No Claro. esperaba esa respuesta, pero increíble. Además porque siento que se siente como la promesa y a veces puede que los hijos no lleguen de esa manera tan esperada, pero son una promesa de Mm, amor. Y decir sí, pues a veces puede no verse de esta manera tan idílica, tan ujú. hermosa, pero ¿qué le podemos decir hoy a esas personas que tienen ese corazón ahí? Porque listo, para dar no sé, de pronto la confusión era, ¿será que Josefina, no Josefina? Pero hay muchas personas en que en su corazón se están preguntando, yo estoy lista, Mm. no estoy listo. ¿Qué pasa en ese corazón y cómo responder a esa angustia? Valen, yo quiero decir una cosa y es, primero, se nos ha vendido un término y es un hijo no deseado. Ujú. Y todos los hijos son deseados, todos, porque Dios no crea algo Sin quererlo. sin toda su voluntad, digamos. Entonces, puede que sea un hijo no esperado, puede que sea un hijo sorpresa, pero no es un hijo no deseado. Y eso hay que entenderlo porque todos los hijos son amados, todos, incluso aquel que a su mamá todavía no puede amar o no Ujú. va a amar nunca, porque también es verdad que puede pasar. Pero ese niño, incluso el niño que es abortado, es un niño amado por Dios. Y yo creo que eso sana mucho. Eso por un lado. Por el otro, no hay que, cuando yo hablo de esta hermosura de la maternidad, yo no quiero idealizarla, romantizarla. O sea, se vale romantizar, claro, porque el mundo ya está cansado de todo lo contrario, pero es verdad que ser mamá es difícil y que todas esas preguntas que vienen a la cabeza son normales. Por gracia de Dios, yo he escuchado a muchas mamás que están muy asustadas de su segundo bebé, de su tercer bebé, de su cuarto bebé, de su primer bebé, que vienen a nuestro Instagram y, bueno, piden un oído que escuche o una voz que dé un consejo. Y lo primero que yo les digo es, no se juzguen esos pensamientos. Uno tiene que tener compasión con todos, pero sobre todo con uno mismo, dice San Francisco de Sales. Hay que tener compasión con uno mismo y hay pensamientos, hay emociones que vienen por sorpresa. El miedo a un embarazo es una reacción natural y muy positiva. ¿En qué sentido? En que el miedo me previene de algo, me dice, Ujú. me anuncia un gran cambio, una gran responsabilidad. El peligro es cuando dejamos que este miedo nos paralice y sea la puerta de entrada de un montón de ideas no tan chéveres o de miedos infundados o de sugerencias que nos toman en un momento muy vulnerable de la vida, porque la mujer embarazada tiene un montón de cambios, un montón de hormonas, un montón de pensamientos que no estamos tan protegidas, digamos, como cuando no estás en embarazo. O sea, una mujer en embarazo es una mujer vulnerable, no está enferma, pero tenemos unas vulnerabilidades. Entonces, yo que le digo a una mamá que en este momento está en pánico porque está en embarazo, se acaba de dar cuenta que está en embarazo, le digo, lo primero es, no juzgues tus pensamientos, entrégaselos al Señor, confíaselos al Señor. Mamá, mujer, Dios te creó y te dio la capacidad de dar vida. Estás co-creando con el Señor, lo primero. Lo segundo,
levanta la mano y busca ayuda. Si este miedo te sobrepasa, si este miedo te está angustiando más de la cuenta, busca ayuda. Y aquí yo creo que desde la delegación tienen un montón de ayudas para la mujer que está gestando, para el niño por nacer, sino yo conozco, no sé, la Red Antioquia Provida, la Red Antioquia Latam, bueno, hay un montón de fundaciones también que dan la mano a las mujeres que están pasando por esta prueba. Y tercero, algo que a mí me sirve mucho psicológicamente es ponerme como una línea de tiempo a mi angustia. No sé, voy a llorar hasta el sábado, voy a llorar hasta el viernes. No porque yo sea superpoderosa y le pueda poner fin a mis lágrimas, pero sí porque yo quiero ser dueña de mis emociones. Y porque muchas veces la psiquis no diferencia entre lo que está pasando de verdad o lo que me estoy imaginando. Y hay una frase de una amiga mía que me encanta que dice: las cruces del futuro son del demonio. Y esto responde mucho a una de las cartas que escribe C.S. Lewis en el libro Carta del Diablo a su sobrino, que dice, le dice a su sobrino: bueno, yo te invito a que a los humanos los pongas a pensar en el futuro o en el pasado, pero nunca en el presente. Porque si piensan en el presente, piensan en Dios, que es un eterno presente. Claro. Y el futuro, como somos seres humanos, finitos, que no tenemos como la omnipotencia ni la eternidad de Dios, no podemos imaginarnos la gracia de Dios, porque es que Dios es insondable, o sea, no vamos a poder imaginarnos cómo Dios nos va a dar la gracia. Entonces, pilas con pensar tanto en el futuro. Es verdad que hay que prever, es verdad que hay que ser responsables, pero es más importante vivir el hoy. Y si hoy es una noticia de un embarazo no esperado, vuelvo a decirte, vive este hoy. Tenés miedo, sentí ese miedo, pero ofrecérselo al Señor. Busca ayuda y escucha esto que te digo con mucho amor: es un hijo siempre es una buena noticia. Aunque no parezca, siempre es una buena noticia. Qué hermoso, Saris, escucharte y reconocer de verdad como a Dios en tus palabras, pero también en la vida de ustedes, que yo siento que eso nos conecta un montón. Hay varios momentos que en la Sagrada Escritura, fragmentos que nos hablan mucho de ese sí que desborda de amor y que nos permite conectarnos con lo que nos decía Saris al final, ese hijo como una buena noticia. Sí, precisamente, Valen, por ejemplo, en el Salmo 127, numeral 3, dice: los hijos son un regalo del Señor, el fruto del vientre es una recompensa, son un regalo total. Y verlo como un regalo y como un presente nos habla de, pues, de Dios. O sea, es que no nos puede hablar de otra cosa. Es que yo creo que uno en serio hace consciente de qué se necesita para que una vida se geste dentro de otra. Un milagro. O sea, Es y un es como, milagro. o sea, es impresionante porque uno dice, ¿cómo es que funciona y cómo es que la gracia actúa de esa manera? Ustedes, pues, ya nos contaron de Josefina, pero han tenido esa gracia 3 veces más y 4 4. veces más. Entonces, ¿qué tal se ha sentido? Porque estoy segura que no ha sido igual todas las veces. Claro. Bien, quiero contar un poquito cómo lo hemos experimentado. Una vez que nació Josefina, obviamente la pregunta, bueno, de decir, bueno, seguimos abiertos a la vida. Nosotros nos formamos durante el noviazgo sobre los métodos de reconocimiento de la fertilidad, entonces también estamos ahí con nuestra planillita, todo. Perdón, que para Sí. los que no saben esto qué es el conocimiento del ciclo femenino, porque la mujer no es fértil todo el mes. Ujú. Realmente es un solo día en que somos fértiles, por eso realmente un embarazo es un milagro. Y bueno, entonces es un solo día que somos fértiles y hay una ventanita de 2-3 días antes y 2-3 días después, en los que si necesitas espaciar un embarazo por alguna razón que la saben los esposos y mi Dios del cielo, pues se puede espaciar, digamos, simplemente como el orden natural lo dice. Si no puedes asumir las consecuencias de un acto sexual, sean cuales sean que vienen, pues es mejor abstenerse, ¿cierto? Y la libertad es eso, saber que, perdona y metí ya mucho, mi amor, pero creo que es lindo decir esto, una relación sexual vivida en libertad verdaderamente es cuando puedes asumir cualquiera que sea la consecuencia de ella. Ujú. Y es precioso poder tener esta libertad al amar a mi esposo. Mi amor, perdón, ahora sí sigue con el noviazgo. Y bueno, entonces imagínense que Clara, que es la segunda, llegó 10 meses después del nacimiento de Josefina. Ujú. Entonces,
el Señor, dijimos, muchos dijeron, uy, qué seguidos, y nosotros, no, qué fértiles, qué confianza el Señor que tiene con nosotros. Y como hombre, yo digo esto y me adelanto a cada embarazo que ha seguido, yo creo que por un lado, por no poner el cuerpo, por ahí no dimensionamos todo lo que es un embarazo, que no solo físicamente, psicológicamente, emocionalmente es para la mujer. Pero incluso desde las campañas pro vida de antes de casarnos, desde que con Sara éramos amigos, nos conocíamos, yo tenía como un lema que decía, bueno, no te podré cargar en mi vientre, pero sí en mis brazos. Ujú. Ujú. Y creo que hoy somos así, ¿no? Sara con el 5.º embarazo, pudiendo levantar a veces solo a la Más chiquita. más chiquita, Ana María. Bueno, y yo con todas atrás y los bolsos, qué sé yo, y la felicidad que me da, o sea, la felicidad que me da tener este puñado de hijos que el Señor nos ha encomendado para enseñarles el camino al cielo. Y gran parte de la tranquilidad viene al poner a San José como protector y guía providente de nuestra familia, siempre y cuando nosotros estemos en gracia de Dios y con las manos ocupadas en el trabajo, ¿no? En lo cotidiano. Y yo quería decir algo aquí como un paréntesis, que muchas veces, incluso en sectores dentro de la iglesia, se puede pensar que la apertura a la vida es tener 5, 6, 10, 15 hijos. Ujú. Y la apertura a la vida es una actitud del corazón. La apertura a la vida es estar, como aseguramos y prometemos en el altar, y es estar dispuestos a recibir los hijos que Dios quiere confiarnos. No dice si están preparados, no nos preguntan si estamos preparados, si estamos disponibles para 2, 3 hijos. No, dice, ¿están dispuestos a recibir los hijos que Dios tiene para ustedes? Y la respuesta es, sí estoy dispuesto. Esa es la respuesta del rito del matrimonio. Es decir, todos los que estamos casados hemos dicho eso. Se nos ha Ujú. preguntado eso y hemos respondido eso. Pero ¿y si Dios quiere solo un hijo para nosotros? ¿Y si Dios quiere ningún hijo para nosotros? ¿Y si Dios quiere 10 hijos para nosotros? Entonces también es una pregunta que yo siempre respondo. ¿Cuántos hijos quieren tener? Un hijo a la vez. Un Ok. hijo a la vez y Sí. cada hijo a la vez. Y yo creo que hay un amigo que tiene una frase muy linda y él dice, los que Dios quiera darme, los que cristianamente pueda educar, los que físicamente pueda tener y económicamente pueda sostener. Y por ejemplo, en nuestro caso, cada embarazo ha sido después de que la ginecóloga me dice, ya puedes buscar. Incluso Ok. el que llegó 10 meses después. Imagínense que mucha gente dice, ay, irresponsables, claro, abiertos a la vida. Lo que mucha gente dice, no tienen televisor, un montón de cosas Y así. yo le digo, no, y prefiero amar a mi esposa que ver la tele. Pero es verdad que esto, como es verdad que estamos llamados, y San Juan Pablo II lo decía, estamos llamados a una paternidad responsable. ¿Y qué es una paternidad responsable? Y bueno, conocernos primero, saber cuáles son nuestras capacidades físicas, emocionales, económicas, espirituales, ¿cierto? Porque un hijo demanda todo eso de un papá. Segundo, también tener en cuenta ¿cómo se dice? Como la opinión médica, digamos, que no es simplemente una opinión, está basada en la ciencia, pero para esto, y con mucha tristeza lo digo, mamás busquen médicos que sean pro vidas. Busquen médicos que realmente sean objetivos con tu salud y no quieran meter su ideología o su opinión a tu vientre, digamos, o a tu cama, como dice una mamá de 18 hijos de España, que es hermosa, Rosa Pich. Ella dice, en la cama de mamá y papá nadie se mete. Son decisiones que con Dios, estando en gracia de Dios, tomamos, y se toma mes a mes, ciclo a ciclo, porque el Señor es tan lindo que así como nos da un día nuevo cada día para poder decirle, Señor, hoy quiero convertirme, hoy quiero ir tras tus pasos, bueno, en el matrimonio nos regala un ciclo en el que mes a mes nos preguntamos, y lo hacemos con mi esposo. Siempre después de cada embarazo, en el posparto, nos preguntamos, ¿este mes estamos listos? No, esperemos. ¿Este mes estamos listos? No, esperemos. ¿Este mes estamos listos? Si llega, llega. Entonces, Ok. que al final saber que mi Dios es el que sabe. Y bueno, nada, con todos los hijos que han seguido ha sido precioso, para responder a tu pregunta y no alargarnos tanto, que hablamos mucho, Agustín y yo hablamos mucho. Sara más. Sara más. Ha sido bueno, con José, la alegría, con Claris, la ginecóloga nos ha dicho, ya podemos, así que abrimos. Muchas dudas también si podíamos seguir Claro, lactando en embarazo, etcétera. Pero bueno, preguntas que cuando nos dimos cuenta no estábamos solos en esto, que es se más van común de lo respondiendo que en el parece. camino. Y Ujú. bueno, la alegría con Clara, la felicidad, cuando nace Clarita,
fue precioso, el parto de Clara fue espectacular. Sara fue un parto expulsivo, entonces en el segundo pujo salió, o sea, No, no están ni los fue una enfermeros. delicia, fue precioso, pero Clarice queda en la UCI, entonces ya es otro tema, como una nueva cruz, digamos, que vivimos, y que fue preciosa también, fue descubrir al Señor en la enfermedad, en medio de las mamás que no tienen fe y cómo viven esto. No, y abrazar esa realidad también, porque uno dice, bueno, tiene al hijo de Lucy recién nacido y uno dice, ay, pobre, pero una vez que uno lo experimenta, o sea, Mm, volvimos a la casa sin Clara durante una semana, ujú, durante 7 días. como con las manos vacías, pero bueno, también ha sido precioso. Ahí ya con Clara aprendimos, digamos, a espaciar un poquito más el segundo embarazo, porque con el embarazo de Clara fue muy rápido y a mí se me bajó la producción de leche. No significa que a todas les pase, a mí me pasó, entonces me tocó complementar la lactancia de Josefina y me afectó mucho emocionalmente. Cuando llega el embarazo de Ana María, ese Que se se llevan tardó, año y entre medio. comillas, en llegar porque nos abrimos y llegó a los 2 meses, cuando normalmente nosotros nos abrimos a la vida y de una llega el bebé. Y este tercer embarazo fue una alegría. Y aquí me gustaría decir algo que no es tan alegre, y es como una sensación agridulce, y es que cuando hoy en día, casualmente, cuando una mujer queda en embarazo del tercer hijo en adelante, eh, me pasó y le pasa a muchas amigas, después de la alegría de ver el positivo, viene el susto, el pánico de cómo lo digo, para que no me juzguen, para que no me critiquen, para que no se me venga el mundo encima. Y bueno, gracias a Dios fue más lo que yo me imaginé que me iban a decir que lo que me dijeron. Y, y bueno, pero fue una alegría el embarazo de Ana María, una alegría inmensa. Además, nos pasó que le tuve que decir a mi mamá que estaba en embarazo cuando ella había acabado de sufrir una miocarditis, que es algo así como un infarto, pero digi evolucionado, digamos. Y, y fue una alegría también, como viene la vida, justo cuando le hicimos el kit a la muerte, digamos, de la mamá. Ajá. Y bueno, una felicidad. Luego llega el cuarto embarazo. El embarazo, Que fue, bueno, fue Juan Pablo, que también esta vez fue otro sueño con Clara y Ana María, no me había pasado. Entonces, no me acuerdo bien, a Sara se lo he contado, pero bueno, era como la Virgen contándome que estamos esperando un niño y que era Juan Pablo. mm, Entonces, ya como lo intuíamos, ya como nuestro corazón sabía, y ¿no? De como que había conocemos algo el gestándose cuerpo femenino, yo le dije a mi Ujú. esposo un día, mi amor, o estoy ovulando, y es muy raro porque ya ovulé este mes, o estoy en embarazo. Y mi esposo me Ujú. dice, estamos en embarazo. Yo ya sé. Así que yo ya me dije, Ay, ya contaron. le había yo llegado dije, ese ni para mensaje. qué compro la prueba. Igual compré la prueba y claro, dicho y hecho positivo. Fue muy lindo porque fue, yo creo que de los 4 embarazos, o sea, en orden, ¿no? Fue como, no sé, mucha alegría incluso antes, porque del primero el miedo, del segundo, uy, Tan tan rápido. próximo incluso también uno lo piensa por si puede haber, no sé, secuelas, consecuencias. Del tercero, bueno, normal, pero el cuarto era una alegría tremenda que Sobrenatural. sobrenatural, ¿de dónde viene? Sara me hizo una carta, bueno, preciosa, grabó en su momento la reacción. Y bueno, y fue muy lindo. Y para nuestra sorpresa, cuando empezamos a compartir a nuestro núcleo íntimo, papás, hermanos, ya como esperando el golpe, como cerrando un poco los ojos, echando la cabeza, estamos para hacer el cuarto, una alegría también dijimos, "Guapa, ¿qué pasó? Se pusieron de acuerdo para Sí, sí, felicitarnos." fue el embarazo más bien acogido de todos. Y bueno, el Señor sabe porque cuando yo vi esas 2 rayitas en positivo, yo sentí en mi corazón que era un hijo ofrenda. Y mi esposo me dice, tranquila, mi amor, puede ser que vaya a ser sacerdote, o puede ser que vaya a ser, porque él ya sabía que era niño, o puede ser que vaya a ser misionero. Y bueno, no me equivoqué, el Y Señor fue lo llamó. ofrenda. Ujú. Fue ofrenda, se murió muy chiquitito y fue muy difícil afrontar la pérdida, fue muy difícil porque me dio síndrome de postaborto o síndrome de depresión por pérdida gestacional. Y es al mismo tiempo que es difícil, fue muy lindo porque es, no sé, como me hace más cercana a aquellas mujeres que deciden abortar o aquellas mujeres que han perdido bebés, porque ya sé lo que se siente. Y si yo lo sentí con tanto dolor, con tanto padecimiento, y yo no quería que eso pasara, me imagino cómo se agranda cuando además es un pecado, digamos, tú le estás quitando la vida a tu bebé. Y me hace, no sé, me hace muy compasiva con esas mujeres y de verdad que me encantaría
que si una mamá me está escuchando que está pensando en esto, en quitarle la vida a su bebé, en interrumpir el embarazo, como se dice, o en abortar, yo le quiero decir que las consecuencias psicológicas, emocionales y físicas son infinitamente más dolorosas que el parto, que la crianza y que todo lo que he vivido con mis otros hijos. Claro. Bueno, Creo que algo muy sanador fue, yo creo que al tener una conciencia provida desde nuestra conversión, cada uno por su lado, le hemos dado como el lugar que corresponde a Juan Pablo. Sí, si bien es un hijo no nacido, fue, o sea, cuando Sara empezó con las pérdidas, como de una dijimos, bueno, vamos a darle un bautismo de socorro. O sea, en el vientre lo llamamos a deseo. toda a la familia, o sea, a las hijitas, y dijimos, bueno, tal vez Juan Pablo ya se vaya al cielo con la Virgencita, entonces vamos a hacerle el bautismo, un ritual ahí con las hijas, como la iglesia nos enseña. Y nada, fue la verdad muy lindo porque nos quedamos como con la conciencia tranquila, pero también le dimos el lugar que corresponde. Digo, ¿cuántos embarazos de 2, 3 o 4 meses por no notarse la panza? Uno dice, no, perdí un embarazo y no sé, y uno no le ha puesto nombre, no lo nombra, quedó como olvidado en la historia y por ahí hay muchas como de estas consecuencias post-aborto que uno lo arrastra sin saber que esa es la raíz. Y algo también que nos ayudó mucho a sanar fue como a la semana, nosotros habíamos como juntado como las pérdidas en la medida de lo posible y entonces bueno, fue hacer como un entierro, ¿no? Darle como cristiana sepultura. Con la palabra de Dios, como un pequeño ritual en familia, muy privado, muy íntimo. Y eso creo, bueno, nos sanó mucho, mucho el corazón también. Sí, poder ponerle nombre a esto que yo estaba viviendo. Y gracias a, bueno, a que me acompañaron de la Red Antioquia, la Red Provida Latam, de como una comunidad surgiente que se llama Amando a Mamá, que acompaña precisamente estos duelos. Y el Señor, que no sabe dar poco, al poquitito tiempo, después de que ya la ginecóloga me revisó y me dijo, si viene un quinto bebé, un quinto embarazo, ¿estás preparada? ¿Tu útero está preparado? ¿Tus ovarios están preparados? Pues el Señor, que no sabe dar poco, nos regala a Inés, que es mi hijita que está en mi vientre en estos momentos, con 23, casi 24, bueno, 24 largas semanas de gestación, casi 6 meses. Y creo que una vez más el Señor sana la maternidad con esta nueva maternidad. No, Un milagro profundo escucharlos. Ustedes no tienen la oportunidad, oyentes, de verlos, lástima, pero Sí. verlos es profundamente hermoso, como brillan sus ojos y como de verdad que emana el milagro de la vida en ellos. Es muy grato escucharlos, reconocer cómo Dios nos sabe dar poco. Yo creo que esa es una realidad profunda y las madres gestantes y todas las que dan el sí a la vida, las que incluso tienen miedo, pues están experimentando muchas cosas dentro de su corazón. Los padres que dicen sí a la vida, o pues las madres que no tienen a un padre cercano que también cuesta, pero tienen a una abuela, tienen a una hermana. eh, yo siempre he dicho que las grandes historias de amor comienzan con un sí. María nos lo enseñó, aquí ustedes también nos lo enseñan y este día nos une mucho en el marco de esta celebración. Eh, la delegación para la pastoral familiar pues tiene este espacio como de servicio a la vida que acompaña, que no solamente tiene lugar en este día del niño por nacer, sino durante todo el año. Eh, yo pues contémosle en lo que nos queda un poquito del programa, de qué manera como arquidiócesis de Medellín acompañamos esta realidad, como este también es un espacio refugio para esas mamás y para decirles sí a la vida como comunidad cristiana. Bueno, Valen, como pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín, contamos con 17 centros de pastoral familiar a nivel de la arquidiócesis. Allá en la actualidad contamos con psicólogos, con practicantes de psicología que pueden orientar a las familias en las situaciones complejas que hoy se dan. Por esa parte también en los centros de pastoral tenemos grupos de parejas, grupos de novios. También nos encargamos desde la pastoral familiar de formar a esos agentes de pastoral familiar.
que son los encargados de los grupos de parejas o de novios de las parroquias. Y pues también ofrecemos las asesorías jurídicas, especialmente en derecho de familia, con los practicantes de derecho. En este semestre, pues lastimosamente no contamos con el servicio, pero esperando que definir para el próximo semestre este servicio. También, pues, hemos tenido con los mismos practicantes que cuentan los centros de pastoral familiar con colegios que son adheridos a las parroquias donde están las pastorales, los centros de pastoral familiar. Se hacen talleres en formación con los psicólogos en convivencia familiar, en temas de políticas públicas en familia con los practicantes de derecho. De esa manera siguen respondiendo a las realidades que aquí lo vemos, ese lema tan importante de la delegación, yo creo en el matrimonio, yo creo en la familia, Mm. y cómo es un constante sí ante un mundo que insiste en dividir, que insiste en hacerle frente a la unión, incluso a la vida, pues esto a veces se ve como ir contracorriente. Hay un dato que a mí siempre me da mucho escalofrío y me parece muy doloroso y lo tenemos aquí muy presente como arquidiócesis, y es que a veces tenemos más casos de buscando nulidad matrimonial que parejas que quieran casarse, y eso es algo que a nosotros siempre acá nos mueve mucho el corazón, y por eso le seguimos apostando a hablar de familia, porque hoy parece ser una revolución, y, y nos invita constantemente a que estemos conectados con que decirle sí a la vida también implica unirse con otro y amarse. Y bueno, con esto vamos cerrando este programa que se nos ha ido recortico. Em, Ustedes también se han dado a la oportunidad, pues como a la labor de que todo lo que han aprendido y lo que Dios les ha regalado no se quede solo en ustedes. Y han usado muchas herramientas para hacerlo. Tienen un sitio de Instagram que quiero que nos cuenten un poquito sobre él, y un libro sobre la maternidad, sobre la gestación, ese regalo profundo que se da a la mujer, ese anuncio que no solamente se quedó en María, sino que acontece en tantas mujeres y hombres valientes que le dicen sí a la vida, que nos gustaría conocer un poquito de eso. Bien, desde el noviazgo nosotros pensamos, proyectamos nuestra vida como matrimonio, donde nuestro trabajo sea también apostolado, ¿sí? De ahí nace Enviados, así estamos en las redes, en.via.2, donde a principio era como dar a conocer lo que hacemos en nuestro taller, que es iconografía. Pero bueno, después también empezamos como a dar testimonio, ¿no? De lo que fue casarnos, de lo que fue la apertura a la vida, de lo que es bueno, esta familia, de cómo ser cristianos o misioneros digitales también. Ujú. Y darnos cuenta que el mundo necesita la belleza del arte, por eso hacemos iconografía católica, la belleza de la naturaleza, por eso elegimos vivir en el campo, y también la belleza de la vida cotidiana, del día a día. Y un día, en algún momento, le preguntaba al Señor, bueno, ¿cómo servirte más? ¿Cómo servirle más a mi familia, pero cómo servirle más al mundo también? Y me regala como, no sé, un libro que escribo que se llama Preparando el corazón, una guía para dar a luz. Me doy cuenta que cuando uno se prepara para dar a luz durante el embarazo y se prepara para la maternidad, muchos miedos caen por su propio pie, por su propio peso. Así que escribí este libro con el apoyo, el amor y el aguante de mi esposo, que salió en enero. En enero lo publiqué, ya hemos vendido algunos, es digital, que quiero sacarlo impreso también, pero todavía no hemos podido como realmente materializarlo, pero por ahora es digital, le ha servido a muchas mujeres, van varias decenas de mujeres que lo han comprado, y el retorno siempre ha sido precioso, porque lo que hicimos en el libro, por gracia de Dios, es retomar la experiencia de nuestros 5 embarazos, incluyo un poquito, la experiencia, por ejemplo, en la UCI con Clara recién nacida, la experiencia de la pérdida de Juan Pablo, pero también recojo un poquito lo que dice la iglesia, hago varias reflexiones bíblicas también sobre el parto, sobre el corazón de la mujer. La guía trae como la preparación espiritual, la preparación física, la preparación emocional,
la preparación psicológica, luego la preparación en temas como sueño, lactancia, la preparación de la maleta para ir a la clínica, la preparación también de la pareja, porque es muy importante, porque dejamos de ser 2 para ser 3, luego deja de ser un hijo único para ser 2, y luego empezamos a sumar hijos y siempre hay un cambio grande, como un duelo por hacer. Así que preparamos todo esto. Si quieren, si alguno se anima, está interesado en el libro, puede escribirnos a través de las redes sociales o a través tenemos un WhatsApp abierto. Si quieres, lo puedo compartir, es el número 321-726-0748. 321-726-0748. Y bueno, realmente como lo dije al principio, nosotros somos un matrimonio y una familia abierta y al servicio a la iglesia. Entonces, en cuanto podamos servir, siempre pueden preguntarnos, consultarnos, que estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor a través de cualquier invitación. Muchas gracias de verdad por acudir a este llamado, por responder efectivamente a esta llamada que hicimos con tanto amor, porque hablar de el Día del Niño por Nacer, pues se habla con personas que le han dado sí a la vida y bueno, que reconocen esa gracia profunda de Dios. En el marco de esta fiesta, pues hay una invitación muy especial, Joa. Sí, vale, invitar a todas las madres gestantes para que el 25 de marzo vayan a su parroquia más cercana a la Eucaristía de la bendición de las madres gestantes, para que se acerquen allí en la solemnidad de la Anunciación del Señor. Y les recordamos a los sacerdotes o todo el personal de las parroquias que esté aquí, que encuentran el subsidio para esta bendición en las ayudas litúrgicas 2026. Ahí lo encuentran. Está también de manera digital en nuestro sitio web www.arecomedellin.co. A ustedes gracias, qué maravilla esta conversación, de verdad que poner al servicio de nuestros oyentes sus historias, el servicio que Joa presta con tanto amor también en la delegación, la historia de ustedes dos, que es una historia profundamente atravesada por el amor de Dios. Qué maravilla poder escucharlos y dejarle este mensaje tan especial a nuestros oyentes. Gracias, Bueno, Vale, muchas gracias a gracias. todos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, Vale. Recuerden que este programa es realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones. Desde aquí, Valentina Vélez, desde el máster Eric Torres. A ustedes gracias por acompañarnos siempre. Encuentran este programa en YouTube como Arquidiócesis de Medellín o en Spotify como Al Día con la Iglesia Radio. Bendiciones para todos.